SER Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. Fernando Simón abre la puerta a reducir el uso de mascarillas en exteriores en no muchos días. Es literal, lo acaba de decir. En exteriores, el uso de mascarillas en concreto, que más bien el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando. De momento, los riesgos siguen ahí, aunque la incidencia ha bajado 10 puntos durante el fin de semana, todavía está en 151 casos y 11.000 personas se han contagiado y 93 han muerto por COVID desde el viernes. La vacunación avanza mucho, 7.200.000 personas están completamente inmunizadas en España. Y en la política, la noticia del día es el acuerdo en Cataluña. El eje independentista vuelve a imponerse sobre cualquier otra coordenada. Izquierda, derecha, progresismo, conservadurismo, todo queda sometido a lo identitario. Los dos grandes partidos independentistas, que tanto se han despreciado públicamente en los últimos meses, se han puesto de acuerdo para conservar el poder en manos del procés, aunque Esquerra lo llama Generalitat Republicana. Tenim entesa, tenim acord per posar en marxa la nueva Generalitat Republicana. Tenemos acuerdo para poner en marcha la nueva Generalitat Republicana, decía Per Aragonés, que es el futuro presidente del gobierno de coalición, gobierno en el que Esquerra le ha cedido al partido de Puigdemont la gestión de la economía y los fondos europeos que están por llegar, e incluso la cartera de sanidad, de manera que gestionarán la pospandemia. Esquerra se queda con el control, entre otros, del siempre delicado Departamento de Interior. Y una vez que parece que hay govern, el gobierno central se prepara para reactivar la mesa del diálogo. María Jesús Montero en Hoy por Hoy. Este gobierno nunca esconde la cabeza como una avestruz. Creemos que es necesario ese diálogo con Cataluña y ojalá este gobierno esté en condiciones reales y esté desde una posición viable, no dedicarse a la confrontación, al frentismo, como estamos viendo en otras partes de España y también en Cataluña durante el periodo previo. Noticia que acabamos de conocer: la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y una niña en Sa Pobla, en Mallorca. Hay signos de violencia, pero todavía se sabe muy poco más. Última hora, Chus Navarro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, algunos vecinos habían alertado de que desde hacía varias horas no sabían nada de la mujer de 28 años. La policía local del municipio de Sa Pobla, en Mallorca, a través del 112 ha recibido el aviso esta tarde, pasadas las 5 de la tarde. Como dices, no se descarta ninguna hipótesis. La Guardia Civil ha abierto una investigación. La Organización Mundial de la Salud ha pedido esta tarde a israelíes y palestinos que garanticen el acceso de los civiles a los servicios sanitarios. Pero, Aymar, la masacre no para. No para, ya son 200 los palestinos muertos por las bombas israelíes, entre ellos 59 niños. En Israel, las víctimas de los lanzamientos desde Gaza son 10. Y ha muerto esta tarde otro hombre, un israelí, que supuestamente recibió una paliza de un grupo de árabes en una ciudad mixta en Israel. Y la portavoz de la Casa Blanca dice que las conversaciones entre bastidores que está impulsando Estados Unidos es la mejor ayuda que pueden prestar para poner fin a la violencia. Diplomacia silenciosa lo ha llamado, haciendo frente a las críticas por la actitud complaciente de la Casa Blanca con Israel. Y quizá haya que buscar en la diplomacia la razón por la que Marruecos ha dejado cruzar a más de 2.700 personas solo hoy desde su país a Ceuta, y se calcula que al menos 300 pueden ser menores de edad. Es algo absolutamente inusual. Vamos a estar ahora en Ceuta y vamos a analizar las posibles causas de que Marruecos no haya impedido ese cruce tan numeroso. Pero antes, previsión del tiempo con lluvias a partir de esta noche en el norte. Jordi Carbó. Buenas tardes. Una lluvia que caerá hasta bien entrada la tarde de mañana, con algunas pausas, pero también momentos de intensidad, especialmente entre Galicia y Asturias. Nubes abundantes también en Castilla y León, poco activas, y en todas estas zonas ambiente fresco durante toda la jornada. En
En el centro y sur de la península, también el Mediterráneo y Canarias, tiempo soleado, con temperaturas mínimas un poco más bajas que hoy. Las máximas serán un poco más altas, cerca de los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Hay Media Deportes en hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La última y decisiva jornada de fútbol en Primera División se jugará el próximo sábado a las 6 de la tarde. La Liga ha adelantado los 7 partidos decisivos a esa fecha para darle un día más de descanso al Villarreal de cara a la final de la Europa League. Por cierto, en la lucha por el título, otra baja en el Real Madrid. Toni Kroos, el centrocampista alemán, ha dado positivo por COVID, no estará en la última jornada. Y en Segunda División hay 2 partidos, uno de ellos ya en juego, jugándose la segunda mitad. Oviedo 0, Málaga 0. Así comienza hora 25. Vamos a tratar de entender qué está pasando en Marruecos para que en las últimas 24 horas hayan cruzado desde allí más de 2.700 personas hacia Ceuta, cuando habitualmente es una frontera que los marroquíes tienen muy, muy controlada. Y si se confirma la cifra de 2.700 cruces en un día, sería la mayor entrada en 24 horas desde que hay registros de cruces irregulares en la frontera sur española, que estamos hablando de hace más de 30 años. Vamos lo primero a Ceuta, ¿qué está pasando ahora mismo? Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Pues ahora mismo, desde las 2 de la madrugada, es decir, desde hace algo más de 18 horas, se viene produciendo esta entrada permanente de marroquíes. Las cifras, como tú decías, son 2.700 personas, hombres, mujeres y hasta menores. La cifra de menores llega a ser de 700. Aquí va cambiando cada minuto prácticamente. Incluso, por ejemplo, 2 familias entraban de madrugada en una embarcación de juguete. Las entradas superando los 2 espigones, el del Tarajal y el de Benzú. Distancias cortas, a nado, incluso a pie cuando la marea está más baja, con buen tiempo además. En menos de media hora, incluso a las 8:30, está convocada una reunión del Gabinete de Crisis en Ceuta, el Centro de Coordinación de Emergencias, formado por ciudad, delegación, Ministerio de Defensa y entidades sobre el terreno, como pueda ser Cruz Roja o Protección Civil. La pretensión es coordinar, por un lado, el alojamiento de todas estas personas, teniendo en cuenta el protocolo COVID y un lugar para que puedan, de hecho, descansar a la espera de una posible repatriación a Marruecos. Y, por lo otro, pedir al Gobierno de España una actuación decidida ante Marruecos para frenar esta llegada masiva. La del Gobierno, por cierto, esta mañana pedía una actuación rápida al Ejecutivo español, tanto a los Ministerios de Asuntos Exteriores como al de Interior. Eso cuando iban 200, ahora vamos por 2.700. Hay que decir que una de las soluciones para todas estas personas sería habilitar más naves en la zona del Tarajal. Ahora mismo hay una con literas del propio ejército que permita al menos poder pasar la noche. Gracias, Miguel Ángel. Por lo tanto, ahora mismo esta es la situación. Hoy han cruzado de Marruecos a Ceuta 2.700 personas. Es el cruce más numeroso por la frontera terrestre sur de España de la historia, desde que hay registros, desde hace más de 30 años. 2.700 personas en un día han cruzado a Ceuta. De ellas, por lo menos 700 son niños. El gobierno español dice que no le consta que Marruecos esté abriendo la mano y dejando pasar a inmigrantes como medida de presión hacia España, pero al menos en lo temporal, el episodio de hoy coincide con la tensión creciente entre el gobierno marroquí y el gobierno español, porque está ingresado aquí en España, en un hospital de Logroño, el líder del Frente Polisario. Y ese ingreso por razones humanitarias, Marruecos lo considera una afrenta. Corresponsal Sonia Moreno. Hola, buenas noches. En Castillejos explican al SER que algunos de los trabajadores, algunas de las personas que han pasado son trabajadores transfronterizos y que desde el cierre del Tarajal el 13 de marzo del 2020 por la COVID se han quedado atrapados sin empleo. Por lo tanto, están entrando a Ceuta para poder recuperar estos empleos. Precisamente, también un alto funcionario de seguridad confirmaba hoy la suspensión de la cooperación en materia de seguridad con España y Alemania en el periódico muy cercano al Palacio Real, el Gouva, algo que en Interior en España no consta según las fuentes consultadas. No se hace alusión a un motivo concreto, solo a una cuestión de reciprocidad, aunque las últimas decisiones vienen a partir de la acogida en el hospital de Logroño del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. En todo caso, desde que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí del Sáhara Occidental el 10 de diciembre, son múltiples los intentos de Rabat en presionar a España para que se posicione a su favor en el conflicto con el Sáhara Occidental. Aquí en España, Adela Molina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acaba de terminar la comparecencia de Fernando Simón en el Ministerio de Sanidad con 2 grandes novedades. Por un lado, la que escuchábamos al inicio, el gran titular, Adela, que Fernando Simón abre la puerta a relajar el uso de la mascarilla en exteriores dentro de no mucho. Sí, en no muchos días, ha dicho, se podría levantar la obligación de llevar mascarilla en exteriores. Simón no ha querido dar fechas concretas, pero sí que ha dado un indicador a partir del cual se empezarían a relajar las medidas de protección personal. Cuando estemos en índices de transmisión, es decir, en incidencias, por debajo de los 150 en todas las comunidades. Habrá comunidades que estarán un poco antes, habrá comunidades que estarán un poco después. Tendrán que ser, si pueden ser, en vez de 150, pueden ser 50, mejor.
tenemos establecidos los niveles de alerta en el documento de actuaciones. Y en el documento de actuaciones es uno de los documentos que habrá que modificar, porque el documento de actuaciones no incluye la evolución rápida de la inmunidad gracias a la vacunación. Ahora mismo esa incidencia media en España está en 151 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 9 comunidades por encima de esa cifra y 8 que están por debajo. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha advertido de que el levantamiento de las restricciones será, en cualquier caso, gradual para garantizar la protección de las personas que no están vacunadas o de las que no desarrollan inmunidad y que podría ser mayor entre aquellos colectivos donde hay muchos vacunados, como en las residencias de ancianos, donde el 100% prácticamente ha recibido ya la pauta completa. Calcula Sanidad, Adela, que entre los vacunados y los que ya han pasado la enfermedad en España hay en torno a un 40% de la población española con cierta inmunidad ya. Sí, ha explicado Simón que teniendo en cuenta a los que ya se ha vacunado, un 32% de la población tiene una dosis y un 15% las dos, que otro 15% aproximadamente ha pasado la enfermedad, y ajustando esa cifra con los que no desarrollan inmunidad o los casos que no son detectados, se estima que un 40% de la población española tiene ya cierta inmunidad. No es el 70% que se considera necesario para la inmunidad comunitaria, pero sí es una cifra, ha dicho Simón, que hace que la transmisión del virus sea mucho más lenta, que haya menos gente susceptible y más capacidad de reacción si se detecta un incremento. Por eso podemos empezar a pensar en relajar las medidas de protección personal. Bueno, hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solemnizado otro anuncio relacionado con las vacunas derivado del calendario de vacunación que ya conocíamos. Una vez que la inmensa mayoría de las personas de 70 a 79 años hayan recibido la pauta completa, es decir, las 2 dosis, este mes de mayo, les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años. Acerca de la vacunación es importante el cambio que ha anunciado esta tarde la Agencia Europea del Medicamento, en concreto sobre las vacunas de Pfizer. Hasta ahora se consideraba que estas vacunas, las de Pfizer, solo aguantaban 5 días fuera de los ultracongeladores que las mantienen a temperaturas bajísimas. Pero la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado hace unas horas que pueden pasar mucho más tiempo fuera de esos ultracongeladores, hasta 31 días, cosa que va a facilitar enormemente la logística de esta vacuna de Pfizer, que era el gran hándicap que tenía la logística, el tener que tenerla en esos ultracongeladores. Y en el terreno judicial, hoy, y esto tiene una relevancia enorme, la Fiscalía ha denunciado por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro a la directora y 2 médicas de una residencia de ancianos, una residencia pública de Madrid, por la muerte de 2 usuarios en la primera ola de la pandemia. Ya no es que los hijos de un fallecido, la familia, lo que sea, denuncian a los responsables de la residencia, es que la Fiscalía los denuncia, les acusa de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Alfonso Ojea. La denuncia de la Fiscalía de Madrid se presenta contra 3 facultativos, entre ellos la directora de la residencia pública, Adolfo Suárez. El Ministerio Público señala en su escrito que los delitos que presuntamente han cometido son homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La Fiscalía recoge el caso de 2 residentes que fallecieron por COVID, a los que se privó, dice textualmente el documento, de una adecuada atención sanitaria que influyó en el fatal desenlace. En este geriátrico madrileño residían 274 personas, 91 de las cuales fallecieron entre el 1 de marzo y el 18 de junio de 2020. De esas, 80 perdieron la vida por la infección. No hubo traslados en estos 2 casos denunciados, no hubo una atención específica en el propio centro, ni se realizaron consultas al hospital de referencia. Si uno va a los resultados de las últimas elecciones catalanas, ve que el 57% de los catalanes, el 57%, votó a partidos de izquierda. Pero finalmente, cortesía de los negociadores de Esquerra, la derecha de Junts per Catalunya va a tener el control de la economía, incluyendo los fondos europeos que están por llegar y que son la clave de todo, y va a tener también la derecha el control de la sanidad en plena pandemia. Es llamativo el reparto que han hecho de las consejerías los 2 grandes partidos independentistas para el gobierno que van a compartir durante la próxima legislatura. Radio Barcelona, Albert Prat, buenas tardes. Buenas tardes. Esquerra y Junts per Catalunya se han dividido 14 departamentos, uno más que en el anterior gobierno, a partes iguales. Han acordado repartirse las 2 consellerías con más presupuesto del Ejecutivo. El partido de Puigdemont se hará cargo de salud en plena campaña de vacunación y los republicanos mantendrán educación. Finalmente, Per Aragonés ha cedido los fondos europeos
europeos a sus socios. Se gestionarán desde la Consellería de Vicepresidencia. Interior cambia de color. Esquerra asume este departamento en una legislatura que se espera de todo menos tranquila, porque recordemos, se abrirá el debate parlamentario sobre cuál debe ser el modelo policial y de antidisturbios en Cataluña. Justicia y Exteriores serán para los de Puigdemont y los de Junqueras se quedan en consellerías de nueva creación, una de Acción Climática y otra de Feminismos e Igualdad. Este es solo un apartado del documento de 100 páginas que también fija la estrategia que quiere seguir el independentismo a partir de ahora, seguir sentados en la mesa de diálogo con la Moncloa, pero en paralelo no renunciar a la llamada confrontación pacífica. Mesa de negociación y preparación también para tener toda la fortaleza, no solo para que la negociación vaya mejor, sino también en caso de que la negociación fracase, poder seguir avanzando hacia la República Catalana de forma democrática, cívica y pacífica. Es el candidato Pere Aragonès que ha conseguido no cruzar una línea roja que se había fijado desde el primer día. El Consell per la República de Puigdemont no será el órgano de dirección del procés, sino que se creará un espacio de coordinación al margen de esta entidad privada. El Gobierno central ha dicho ya que está dispuesto a reactivar la mesa de diálogo. La vicepresidenta Calviño dice que por lo menos el hecho de que se desatasque la situación política en Cataluña ya es una buena noticia. Yo como ministra de Economía quiero que a Cataluña le vaya muy bien, así que espero que sea cual sea el gobierno, sea un gobierno constructivo, cooperativo, con el que podamos trabajar bien desde el Gobierno de España para tratar de lograr los mejores resultados para los ciudadanos catalanes y para el conjunto de la ciudadanía española. Pero la oposición a nivel nacional está ya criticando preventivamente a Pedro Sánchez y a su gobierno por los gestos que pueda hacer al nuevo gobierno catalán, críticas preventivas. Óscar García, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. En Moncloa sí se felicitan por el acuerdo. Nuestra voluntad era que se estabilizara la situación. Según decía esta mañana aquí en la SER la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que expresa la voluntad del Ejecutivo de retomar la mesa de diálogo sobre Cataluña. Este Gobierno nunca esconde la cabeza como un avestruz. Creemos que es necesario ese diálogo con Cataluña. Eso sí, el Ejecutivo es claro y pide que se renuncie a la vía unilateral, y más ahora, como dice Ábalos. Ahora que también estamos conociendo encuestas que dicen claramente que el sentimiento independentista está bajando. La derecha en bloque rechaza el acuerdo entre los independentistas. Creo que el independentismo catalán hoy avanza en este viaje a ninguna parte con Sánchez de copiloto. La peor noticia para España. Yo le diría que es un gobierno nefasto. El líder del PP, Pablo Casado, cree además que hay una línea roja. Si Sánchez acepta indultos, la legislatura habrá acabado. Otros partidos como los nacionalistas del PNV ven en el acuerdo, sin embargo... Bueno, para mí ha sido una gran noticia, una buena noticia. Como decía esta mañana en Radio Euskadi Antonio Ortúzar, presidente del PNV. Se va a producir mañana una votación en el Congreso que todo apunta va a dividir de alguna manera a los socios de gobierno. Unidas Podemos apoyará la tramitación de la ley trans que han registrado los grupos minoritarios de izquierda. No es la misma ley trans que impulsó el Ministerio de Sanidad. Esa sigue durmiendo el sueño de los justos porque la Moncloa no la lleva a Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué hace Igualdad o qué hace Unidas Podemos? Pues como forma de presión, mañana va a apoyar la tramitación de otra ley trans que es muy parecida, pero que es la que han registrado los grupos minoritarios. Y eso va a provocar que PSOE y Unidas Podemos se dividan en el Congreso, voten cosas distintas, porque el PSOE se va a abstener. Para facilitar la tramitación, se va a abstener, pero no va a votar a favor. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. El PSOE no comparte el contenido de la propuesta de Esquerra y del Plural, pero ha decidido abstenerse y permitir que la iniciativa se discuta en el Congreso. Niega la dirección del Grupo Socialista que se trate de un cambio de postura, aunque otras fuentes reconocen que la intención inicial era votar en contra. Esta ley es calcada, o prácticamente calcada, al proyecto de Igualdad. No exige ningún requisito para cambiarse de sexo, como reconocía la ministra Irene Montero. Solamente tengo que decirle que la ley que mañana se debate en el Congreso de los Diputados y las Diputadas es la ley del Ministerio de Igualdad, con algunas mejoras, pero es la ley del Ministerio de Igualdad. Por tanto, puede imaginarse cuál es el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario. Bueno, pues con el sí de Podemos y la abstención del PSOE, la iniciativa comenzará a tramitarse en el Congreso, pero eso no significa que finalmente sea lo que se imponga o lo que se vaya a aprobar o a entrar en vigor. Fuentes del PSOE aseguran que el proyecto del Gobierno sigue adelante y que, de hecho, ha habido acercamiento de posturas en los últimos días entre Calvo e Irene Montero. Y por cerrar este bloque político, un adiós de alguien que en el fondo ya estaba más fuera que dentro. Ignacio Aguado, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha anunciado esta tarde que deja la política. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se va al sector privado. Óscar.
Sí, fuentes cercanas a Ignacio Guado confirman que dimite como miembro del Comité Permanente, también de la Ejecutiva Ampliada de Ciudadanos, y ha rechazado el ofrecimiento de Arrimadas de formar parte del grupo que organiza la convención que el partido prepara para julio. Ahora Guado además deja el camino libre a Begoña Villacís al frente de Ciudadanos en Madrid, aunque será una decisión final de la dirección nacional. Las fuentes consultadas aclaran, eso sí, que no rompe el carnet, seguirá como militante naranja. Arrimadas acaba de agradecerle su entrega y en un tuit le ha deseado suerte en la nueva etapa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha implorado esta tarde que se detenga ya el ciclo de derramamiento de sangre, terror y destrucción en Gaza y en Israel. Un ciclo que va a más. Corresponsal Oriol Andrés. Israel ha apretado el acelerador de su ofensiva sobre Gaza ante las crecientes voces que piden un alto el fuego. En el día en que se cumple una semana del inicio de la escalada, el ejército israelí lanzó una nueva ronda de bombardeos que de nuevo aterrorizaron a los 2 millones de vecinos de la franja sin sitio donde huir. El ataque mató a uno de los líderes de la yihad islámica, a quien Israel responsabiliza del lanzamiento de cohetes contra su territorio, y dañó kilómetros de túneles subterráneos, pero también dejó un panorama de devastación que muchos residentes reconocen no se dio ni en la guerra de 2014, que duró 50 días. Hay calles enteras destruidas, edificios residenciales colapsados e infraestructuras dañadas. También las facciones islamistas han mantenido un lanzamiento de cohetes continuo, mientras se intensifican los contactos diplomáticos para lograr una tregua que de momento Israel rechaza y por ahora mantiene el apoyo de Estados Unidos, que hoy volvió a reiterar el derecho de Israel a la autodefensa. Nada dijo del derecho de los palestinos a no sufrir un castigo colectivo. Y la cadena SER ha entrevistado al jefe de la misión militar española en Afganistán, una misión que ha vuelto ya a España la semana pasada, después de 19 años. El coronel Alfonso Álvarez reconoce en declaraciones a la SER la inestabilidad enorme que atraviesa Afganistán, por mucho que las tropas españolas se hayan retirado ya. Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el coronel Álvarez es el jefe de esta misión y es muy categórico a la hora de señalar que el problema talibán es un problema endémico con difícil solución. El coronel está convencido de que tras la salida de la misión internacional los talibanes volverán a atacar. Mientras la coalición ha estado presente apoyando al gobierno afgano, al gobierno legítimo afgano, la situación está bastante estabilizada. Ahora al irnos nosotros, que nos hemos empezado a ir y se acabará yendo todo el mundo seguramente antes de la fecha marcada de septiembre, esa situación ahora es muy complicada porque los talibán quieren recuperar ese terreno perdido y van a empezar a atacar. La reconstrucción de Herat y también la formación a la policía afgana son dos de los objetivos con los que aterrizaron nuestras tropas allí en Afganistán, y entre los principales retos, enseñarles a detectar y a combatir la corrupción. Se creaban equipos móviles de entrenamiento a los que se les instruía, y esos equipos móviles después, ya afganos, instruían a sus propias fuerzas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que yo estaba asesorando precisamente al Ministerio del Interior en la parte de logística, pues les enseñabas a cómo hacer la distribución, a cómo desarrollar los sistemas informáticos para el control del material, cómo controlar el presupuesto, a cómo controlar la corrupción. Afganistán es la misión más larga en la que han participado nuestras tropas, que también fueron golpeadas por la COVID, aunque afortunadamente no hubo bajas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.